Muchachos, siguiendo por acá nuestro laboratorio, vamos a ver ahora un tema introductorio a objetos, ¿sí? Bueno, entonces básicamente el primer laboratorio es cómo crear una clase. La creamos a través de una palabra reservada que se llama class. A continuación, pues el nombre de la clase. En este caso vamos a utilizar una palabra reservada que se llama pass, o sea, pase y no haga nada. Simplemente como por efectos del ejemplo, para mostrar la sintaxis de creación de una clase. A continuación, pues está instanciando un objeto. Básicamente la clase se llama muy similar o igual a como se llama un método. Entonces, acá estamos instanciando eh, la clase rectángulo. ¿Sí? Ya tenemos una instancia pues de la clase rectángulo. Por último, estamos imprimiendo el tipo de ese objeto, que va a ser un tipo de tipo rectángulo, ¿sí? Que es la clase. Vamos a ejecutar por acá. Vamos a mirar acá a la derecha en consola el resultado. Listo. Entonces, como pueden ver muchachos, acá imprimió pues eh, en la terminal el tipo de objeto de la clase rectángulo. Listo. Muy sencillo, así se define una clase vacía. Vamos a ver cómo se definen los atributos de una clase. Entonces, básicamente se declaran las variables. En este caso, pues están asignando con un valor por defecto un ancho y un alto del rectángulo de 10 y 20, ¿cierto? Básicamente se está instanciando un objeto tipo rectángulo, se está de nuevo imprimiendo su tipo de dato, que es la clase rectángulo, y por último se está imprimiendo el objeto punto el atributo alto, o sea, rectángulo punto el alto, y el objeto, el rectángulo punto el ancho, ¿cierto? Que ya son dos atributos de esta clase. Vamos a dar acá un clear y vamos a ejecutar. Listo. Como ven por acá abajo, pues está la salida, está el tipo rectángulo y está el valor de los dos atributos del alto y del ancho, que es 10,20. Listo. Hasta ahora pues sencillo, nada del otro mundo. Vamos ahora con el laboratorio de los métodos, cómo definir un método. Entonces, ya esto que ven acá, este primer método es un método de tipo constructor, ¿cierto? Un constructor básicamente me sirve para inicializar una clase o inicializar, digamos, los atributos de esa clase. Básicamente se define con la palabra reservada def, a continuación con la variable init, ¿cierto? Guión bajo, guión bajo, init, guión bajo, y recibe un atributo que es self, que digamos que es un argumento eh, que me hace referencia al contexto de la clase, ¿sí? Eh, Básicamente para inicializar esos atributos alto y ancho, hago uso del argumento self.alto, self.ancho, y también puedo acceder a métodos que haya definido dentro de esa clase, ¿sí? Pues aquí en la primera línea del método tenemos, digamos, como en la inicialización, una impresión que dice estoy naciendo o estoy creando pues un rectángulo, ¿sí? Por acá ya tenemos pues la definición de un método de esa clase. Ese método siempre obligatoriamente debe recibir el argumento self. El argumento self básicamente lo que está haciendo es calcular el área del rectángulo, ¿sí? Y a través de ese argumento self, como está en el mismo contexto de la clase, podemos acceder a los argumentos, a los atributos, perdón, alto y ancho. Entonces, básicamente el área va a ser el alto por el ancho. Básicamente va a quedar acá 10 por 20. Listo. Un área de 200. Y por último, pues retorna esa área. A continuación, ¿qué se está haciendo? Se está instanciando un objeto de tipo rectángulo, ¿cierto? De este tipo de esta clase. Otra vez de nuevo se está imprimiendo el tipo de ese objeto, que es el tipo rectángulo,
¿cierto? Y por acá se está imprimiendo ese objeto con los atributos alto y ancho. Por último, el objeto rectángulo está llamando al método calcular área y se está imprimiendo por medio pues, del método print. Entonces vamos a ejecutar la clasecita y vamos a ver el resultado. Listo. Entonces por acá se inicializó, dice, estoy naciendo. Eh, Soy de tipo rectángulo. El atributo alto y ancho es 10 y 20, números enteros. Y mi área es de 200, la multiplicación de ambos. Listo. Vamos a continuar por acá con el siguiente ejemplo. Esto se llama métodos con parámetros. Listo. Hasta acá pues venimos con el mismo código de definición de la clase, pero por acá ya hay un método adicional que se llama identifícate. ¿Cierto? Vemos que sigue recibiendo el mismo argumento self obligatorio cada que defino un método en, dentro de una clase. Debo utilizar ese argumento y puedo enviarle argumentos adicionales. En este caso estoy enviando un argumento que se llama C y lo estoy inicializando con un valor por defecto que es un string con un símbolo de asterisco. Listo. Entonces básicamente lo que este método dice, vea, soy un objeto de tipo rectángulo, mi identificador en memoria es el ID del self. Self es, digamos, el contexto de ese objeto rectángulo. Es la clase. Esa clase tiene un identificador único. Un identificador único. Cuando se declaró ese self, se almacenó en memoria y pues acá básicamente lo que vamos a hacer es extraer el identificador de ese objeto tipo rectángulo. Listo. Por último vamos a imprimir eh, asterisco 45 veces como para hacer, digamos, como una línea separadora en la terminal. Y por acá lo que estamos haciendo es básicamente instanciando un objeto nuevo tipo rectángulo. Vamos a obtener el identificador que le asoció eh, Python, ¿cierto? Cuando se almacena en memoria. Por acá vamos a instanciar un nuevo rectángulo. Le vamos a decir que su ancho y su alto es de 22 y 44. Recuerden que si no mandamos estos argumentos, como en el primer caso, él va a asignar, él va a asignar los que tiene acá por defecto, ¿sí? 10 y 20. Listo. Por acá este otro rectángulo, pues también, digamos, ya tiene un valor diferente porque es una instancia diferente a la principal. Cada uno va a tener un identificador diferente. Por último, se imprime el tipo de dato del objeto que se instanció como rectángulo. Obviamente es un rectángulo. Se imprimen los atributos del alto y del ancho y se calcula el área. Con control F5. Entonces por acá está. Se instanció el primer objeto y se identificó, ¿cierto? Cuando se instancia el primer objeto, él siempre entra por el constructor y hace todo lo que está acá. Entonces, dice, estoy naciendo, o sea, se está creando ese rectángulo, ¿sí? Soy un objeto de tipo rectángulo, entonces ya está llamando acá a la función identifícate. Soy un objeto de tipo rectángulo y el identificador que me asociaron en memoria cuando almacené este objeto es este 1485 ta ta ta. Listo. Vemos que a continuación se instancia un objeto nuevo. Ese objeto nuevo hace exactamente lo mismo, solo que tiene acá está, digamos, especificando explícitamente los argumentos y no está dejando que se asignen los que están por defecto. Este tiene un identificador diferente. Ya les comenté pues que son instancias diferentes. Por último se imprime el tipo de dato de la clase rectángulo, el alto y el ancho y se calcula el área del primer objeto, que es 200, sigue siendo 200 porque es el primer objeto. Listo. Bueno, vamos por acá. Esto se llama sobrecarga de operadores. ¿Qué significa eso? Yo en una clase puedo implementar algo que se llama sobrecarga, pero en este caso es una sobrecarga de operadores.
Entonces en Python tenemos eh, unos operadores, pues en todos los lenguajes, operadores lógicos, operadores de comparación que utilizamos para programar. Entonces, digamos en Python, esos operadores tienen asociados una función, un método como tal o digamos esta variable que están viendo acá. Entonces, por ejemplo, el más sería este guión bajo at, guión bajo. La resta es sub, el multiplicar es mult, el doble asterisco es pow o potencia. Pues tenemos el módulo, en el AND, ¿cierto? Que es el ampersand, el, el OR, que es el palito, no recuerdo cómo se llama el carácter, el XOR, el igual igual pues que es equals para comparar, el GT mayor que o el G que es mayor o igual a que, listo, eh, listo. Entonces, básicamente acá eh, en esta clase se tiene pues digamos las primeras 15 líneas son las mismas que venimos repasando en el ejemplo anterior, pero ya por acá vienen esos métodos que les estoy mencionando, que son los métodos que hacen referencia a los eh, operadores lógicos o de comparación del lenguaje. Pues algunos, sí. Por ejemplo, acá está el equals, ¿cierto? El operador igual. El operador igual, pues, digamos que tiene una estructura ya definida dentro del lenguaje, pero aquí estamos haciendo una sobrecarga de ese operador. O sea, le estamos sobrecargando instrucciones adicionales, tareas adicionales a las que él ya por defecto tiene implementado, ¿cierto? Entonces, recuerden que siempre se recibe el argumento self. Por acá se le está enviando otro parámetro o argumento que se llama el otro. Y digamos que se está haciendo una comparación que dice eh, el alto que se inicializó, digamos, en el constructor de la clase es igual al alto de un nuevo objeto que se le está mandando por parámetro. Y si el ancho es igual al ancho del otro objeto, en caso de que sí, pues retorna true y si no, pues false. ¿Sí? Ese es el ejemplo de cómo sobrecargar un método ya existente de los operadores lógicos. Recuerden que nosotros cuando hacemos uso de de este método dir, él nos lista todas las variables y todos los métodos que no son visibles para nosotros, que tenemos, digamos, a nuestro alcance o a nuestra disposición dentro de este script. ¿Sí? Listo. En este caso pues no lo voy a ejecutar, pero es para hacerles un recorderis ahí. Por acá está el método de la suma, ¿cierto? Básicamente lo que está retornando es la suma del alto del objeto original más el alto de un nuevo objeto y también pues o sea, lo que hace es que retorna un nuevo rectángulo con la suma del alto del objeto original y de un nuevo objeto y el ancho del objeto original y un nuevo objeto, ¿sí? Por acá el string básicamente retorna una cadena concatenado con el ID de la instancia de ese objeto self, digamos que es como el contexto de la clase. Y por último pues la multiplicación, listo. Por acá también pues crear un objeto, pero basado en la multiplicación del objeto original por el otro. Y lo mismo pues con el ancho. Entonces, básicamente acá, digamos, se instancia un objeto rectángulo, se obtiene el identificador de ese nuevo objeto que no se le está parametrizando ningún alto, ningún ancho, perdón. Entonces va a quedar de 10 por 20, ¿cierto? Se le asigna un identificador, se imprime el tipo de dato y por acá se está instanciando otro rectángulo nuevo, ¿cierto? De 22 por 44 tiene un nuevo identificador. A continuación se está instanciando otro rectángulo llamado R2. No se le está pasando ningún argumento, o sea que es parecido a este. Y se está creando una variable R3 que es la suma de R2 más el otro rectángulo, ¿sí?
Entonces, básicamente, R2, cuando se instancia, eh, él obtiene el área. Recuerden, cuando instanciamos un objeto, él siempre entra por el constructor. Este constructor pues viene y saluda, y estoy naciendo, define o inicializa dos atributos que es el alto y el ancho y genera el cálculo del área de ese rectángulo y por último pues lo retorna, ¿cierto? Entonces básicamente lo que está haciendo acá es sumar las dos áreas de ese rectángulo. R3 va a ser la suma del área de R2 más otro rectángulo y va a tener pues otro identificador. R4 va a ser algo similar, simplemente que la multiplicación de R2 por R3 y por acá pues ya hay un tema pues de condicionales if else, simplemente pues como para repasar y para mirar que por ejemplo este objeto que se instanció de manera igual a R2 sea igual o sea diferente. En teoría pues son iguales, ¿cierto? Porque digamos es la misma instrucción, pero digamos que son instancias diferentes, son distancias independientes en variables independientes. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a imprimir acá, vamos a hacer un clear, sí, vamos a ejecutar. Y bueno, listo. Entonces, por acá está el primer rectángulo. Le dio el identificador 208 terminado en 72. El alto el mismo de 10 y 20. Por acá se instanció un nuevo objeto rectángulo. Eh, este objeto rectángulo, a ver, tiene un identificador igual al anterior. Y podemos ver pues es igual al anterior. A pesar pues de que se le está mandando argumentos o parámetros diferentes. No se le está dejando por defecto el 10 y el 20. Sí, podemos observar que son dos instancias independientes y que el espacio de memoria que ocupan son el mismo. Listo. Acá a continuación están haciendo otro triángulo, otro rectángulo, perdón. Ese rectángulo pues ya tiene un identificador diferente. Eh, miren que por ejemplo acá sería este, ¿cierto? No se le está mandando pues ningún argumento. Entonces pensaría uno que deberían ser similares, pero en este caso pues le asignó un identificador diferente. Y por acá está este último que es ya la suma de, de R2 y otro rectángulo y el identificador. Listo. Miremos acá en estas comparaciones. Entonces, por ejemplo, un objeto, el objeto rectángulo, es igual a R2, ¿cierto? Miren que es muy similar la instrucción. Entonces, dice que son iguales. Hola, soy un objeto del tipo rectángulo, 208 y termina en 52. Entonces, por ejemplo, en este caso nos dice que son iguales, ¿cierto? Porque es la misma instancia de esa clase. Por acá otro rectángulo que ya recibe pues argumentos diferentes, se compara con R2 y nos dice que no son iguales, ¿sí? Por acá está que el resultado de otro rectángulo terminado en 72 es igual al primero, ¿cierto? Pero es diferente a R2. Listo. Bueno, vamos a seguir por acá con el tema de la herencia. Eh, ¿Cómo funciona la herencia? Pues ya todos conocemos el concepto de herencia desde nuestros antecesores o antepasados. Nosotros heredamos pues, en el caso pues de las clases, se heredan
mm, digamos, si utiliza este concepto para heredar digamos, atributos, métodos o funcionalidades en común de entidades, objetos, pues que abstraemos a través de las clases. Por ejemplo, un rectángulo y un cuadrado, digamos que pueden calcular el área de manera similar, ¿cierto? Un rectángulo básicamente multiplica el ancho por el alto y el cuadrado es lado por lado, ¿cierto? Entonces digamos que esa función de calcular el área se podría reutilizar porque es, digamos, la multiplicación de dos lados. Entonces, vamos a ver cómo se implementa la herencia. Básicamente, se tiene la misma clase con su constructor, que se define con la palabra reservada init. El mismo cálculo del área, misma funcionalidad de identificación. Listo. Exactamente la misma clase que teníamos en el ejemplo anterior. Y acá estamos definiendo una nueva clase que se llama cuadrado. ¿Cómo heredamos en la clase cuadrado la clase rectángulo? Básicamente se le manda como argumento. Listo. Dentro del constructor eh, siempre va la palabra reservada self y a continuación los argumentos que nosotros queramos inicializar del cuadrado. En este caso dice que el lado va a ser igual a 9 y a través del método super estamos, digamos, reutilizando código eh, de la clase que estamos heredando. Por ejemplo, en este caso super está instanciando o está inicializando eh, su constructor, este de acá arriba, ¿cierto? Entonces va a decir estoy naciendo, mi alto es de 9, mi ancho es de 9 y voy a calcular el área que va a ser 9 por 9, ¿sí? Entonces vamos a mirar acá que hay una instancia de un objeto rectángulo y con su respectivo identificador. Y por acá hay un cuadrado con su respectivo identificador. Vamos a ver qué resultado nos arroja. Listo. Entonces por acá vemos que eh, está la impresión del rectángulo con su identificador terminado en 68, con su alto y ancho de 20. Y por acá hay otra impresión que dice que es del tipo rectángulo, ¿cierto? Eh, que ya, digamos, cuando el cuadrado usó, digamos, los métodos de su clase padre, que es rectángulo. Entonces, básicamente dice, mi alto es de 9, mi ancho es de 9 y mi identificador es este. Listo. Esa es la manera de cómo se implementa la herencia acá en Python. Listo. Ese pues era como un tema introductorio de manera pues muy breve a nivel de clases y objetos. Vamos a continuar por acá con un tema de manipulación de archivos. Listo. Entonces vamos a ver por acá un ejemplo de... Esto ya es un poco más a nivel de cultura general o digamos es una utilidad que pueden tener pues ahí en su día a día cuando estén trabajando con Python y es cómo destruir un archivo. La mejor manera pues para destruir un archivo es básicamente sobreescribiendo el contenido que tiene por contenido binario. Listo. Entonces, ¿cómo se implementa esto? Básicamente pues tenemos la librería de os.path, ¿cierto? Las rutas del sistema operativo. Tenemos la librería random para generar aleatorios. Tenemos una función para clonar el archivo antes de eliminarlo. Tenemos por acá una función que borra a nivel de bytes y un método principal, ¿sí? Entonces el método principal básicamente lo que va a hacer es que va a coger una imagen que está en la ruta actual de este archivo que se llama .png y la va a clonar
en esta variable. La va a clonar y el resultado de la ruta va a quedar en esta variable. Listo. Vamos a ver qué tiene este método clonar. Básicamente recibe la ruta del archivo. En este caso, pues, si no se le especifica una ruta absoluta, él ya sabe pues que coge la ruta en la cual se está ejecutando el archivo. Mm, por acá se imprime pues la ruta, se define una variable de clon igual a vacío y se pregunta que si la ruta a través del método os.path.exist de ese archivo existe. En caso de que exista, entonces se toma el nombre de la ruta a través de os.path.basename, ¿sí? Se le manda como parámetro la ruta relativa del archivo y por acá más adelante se obtiene el directorio de ese archivo. En esta línea pues simplemente se está obteniendo el nombre y la extensión del archivo haciendo un split de esa ruta del archivo. Listo. Por acá se está definiendo mm, una ruta nueva de donde va a quedar el archivo clonado. Entonces básicamente la ruta donde está el archivo más el separador del sistema operativo que es el slash, ¿cierto? Dependiendo del sistema operativo en el que esté, Windows, Linux, os.path.separador me va a establecer el carácter separador para esa ruta. Listo. A continuación pues viene el nombre, un sufijo guión bajo clon para renombrar pues la creación de un nuevo archivo que es el clon o la copia y la extensión. Listo. A continuación pues viene por acá el método open eh, del archivo original y lo va a leer en modo binario. ¿Sí? O sea, todo el contenido de ese archivo lo va a leer en modo binario. Por acá el clon, básicamente la ruta nueva para el clon lo va a escribir en modo binario. Listo. Entonces, por acá se define una variable del tamaño de bloque de byte, que es de 1024, que es con la que se va a trabajar. Y ya pues se abre un while infinito, que lo que hace es que empieza a leer el archivo original en binario en, en bloques de 1024, ¿cierto? Eh, él por acá pues tiene un condicional que lo que hace es que valida que si encuentra contenido o no encuentra contenido, si no encuentra contenido, pues entonces él rompe el ciclo, si no, pues él lo que hace es que en el nuevo archivo B, en el clon, escribe esos bloques de bytes en ese ciclo de a 1024 hasta que termine. Una vez termine pues de copiar el contenido binario de un archivo en el otro, ya cierra los dos archivos, el A y el B, por buena práctica para no dejar pues esa conectividad y esas variables en memoria. Por acá hay un else pues que en caso de que no exista la ruta del archivo, entonces se va por acá y listo. Eso fue pues la clonación. Él retorna por último la nueva ruta del archivo clon, ¿cierto? Que es la carpeta donde está, más el separador, más el nombre, más el sufijo punto extensión. Y básicamente acá le quita pues los espacios en blanco con la función strip a la izquierda y a la derecha. Y él valida que si es diferente de vacío, es porque la ruta existe. Entonces es diferente de vacío, él invoca la función borre bytes. Borre bytes básicamente va a mandar la ruta del archivo y la cantidad de sobrescrituras que va a hacer. En este caso pues va a ser 18. Este borre bytes recibe la ruta, el número de sobrescrituras, entonces básicamente obtiene la ruta eh, real path del archivo, ¿cierto? Se almacena acá, la real path, se obtiene el tamaño de bytes del archivo y a través de un ciclo de 18 sobrescrituras de 0 a 17
se empieza a hacer pues la sobrescritura, ¿cierto? Entonces primero se abre el archivo en modo binario y ya después acá hay un ciclo anidado que lo que hace es que eh, pues también itera ese tamaño de bytes que pesa el archivo y digamos que empieza a generar un random de bytes de 0 a 255 y lo sobrescribo y por último lo cierro. Listo. Esa es la forma de cómo hacer un borrado seguro. Pues ahí tienen el laboratorio por si de pronto lo quieren explorar un poco más al detalle. Sí, es una buena utilidad, se utiliza mucho. Por acá hay otro que es cómo generar un hash MD5 a través de un archivo. Nosotros, por ejemplo, lo utilizamos mucho en el proyecto eh, del repositorio de datos históricos al momento, digamos, de cargar información a la nube, que es no estructurada, por ejemplo, archivos adjuntos. Entonces, a través de esta función nosotros generamos un código MD5 que digamos que es como el identificador eh, de los bytes o del contenido pues del archivo completico. Cuando hablo, digamos, del contenido del archivo, hablo de todas las características, de su nombre, de cómo fue nombrado, de su extensión, del contenido binario, de su encoding, etcétera, etcétera. Ese HMD5 encapsula en un código hexadecimal eh, todo ese contenido binario en un código hexadecimal. Entonces lo que nosotros hacemos para hacer una auditoría de la completitud o carga de la información no estructurada a la nube es comparar eh, ese código hexadecimal generado desde on-premise y generado desde nube, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona? Básicamente, acá estamos importando la librería OS, PAT. Por acá le estamos dando un alias al método print, más abreviado, PT. Hay un método SDSP para obtener el directorio de un archivo a través del método dirname, ¿sí? Vámonos por acá más abajito. Bueno, por acá algo que de pronto no les habíamos explicado y es, yo puedo tener una función principal que se ejecute cuando, digamos, arranque eh, la ejecución y es a través de esta palabra reservada name. Name igual a main. Esto lo que va a hacer es que nos va a convertir eh, este método en, digamos, en nuestro método de inicialización de este script, ¿sí? Entonces este pp lo que va a hacer es que va a llamar a este hacer hash, que es HHA. Este hacer hash básicamente está importando, de pronto no lo habíamos hecho, está importando una librería a nivel de método. Esto también pues ayuda mucho a optimizar memoria y recursos de donde estemos ejecutando la aplicación, ya que solamente esta importación de esta librería va a existir a nivel de la función y no de todo el script. Listo. Por acá se está llamando esta función PRTU. Vamos a ver de qué se trata PRTU. PRTU básicamente eh, lo que hace es que instancia una librería de Kinter. Recuerden que es la librería para todo el tema de manejo de ventanas a nivel de usuario. El tema del file dialog para todo el tema de mensajes a nivel de usuario y sí, ventanas de diálogo. Se crea una ventana, se esconde y recuerden que ya habíamos visto este ejemplo donde podemos filtrar cuáles son los archivos que puede seleccionar el usuario. En este caso puede seleccionar todos. Cuando le decimos punto asterisco es que el usuario va a poder seleccionar todos los archivos a través de la función ask open file. Listo. En el título de la ventana de diálogo va a decir, por favor, seleccione un archivo al que le quiere calcular el hash MD5. Listo. Por acá se está obteniendo, pues, digamos, la ruta de ese archivo y se le está mandando en este ax open file
eh, la solicitud pues del usuario, la cual va a almacenar en esta variable de RU el archivo que el usuario va a encapsular en un MD5. Listo. Bueno, por acá a continuación, esa ruta a través de la función baseName y realPath eh, se almacena por acá en la variable nar, se imprime y por último pues ya a través de la función md5 básicamente pues se le manda esa ruta al método. Él lo que hace es que a través de la librería hashlib, el módulo md5, él genera un hash a través de la lectura de, de ese archivo. Básicamente entonces estamos utilizando el método open, le estamos enviando la ruta del archivo y le estamos diciendo que lo lea en binario, ¿sí? Y ese archivo lo vamos a almacenar en la variable A. Por acá vamos a decirle que lea ese archivo en bloques de A2048 y vamos a recorrer esos bloques y vamos a ir actualizando cada uno de esos bloques eh, en este ciclo while, ¿cierto? Una vez pues termine, lo que se va a hacer es que este GH, que es digamos el generador hexadecimal del MD5 de cada uno de esos bloques, se retorna a través de este método exadigest, que lo que va a hacer es que va a retornar un código hexadecimal único por la lectura de todo ese archivo en binario. Listo. Ya por acá pues ya se imprime. Y bueno, digamos que en resumen, como para no enredarlos más con esto, en resumen lo que hace es eso. Lo que hace es que genera un código hexadecimal de un archivo en MD5. ¿Sí? Vamos a hacer por acá un ejemplo, vamos a ejecutar por acá el ejemplo. Entonces vamos a seleccionar un archivo cualquiera. Vamos a seleccionar, por ejemplo, eh, esta imagen. ¿Sí? Vamos a darle a abrir. Y él por acá dice pues que ya terminó y que generó pues el código, este código MD5 digamos, de la lectura binaria de ese archivo. Listo. Bueno, ahí les dejo pues esa otra utilidad. Eh, Realmente para el tema de auditoría de copiado de archivos nos ha servido bastante a nosotros en el proyecto del repositorio de datos históricos. Vamos a seguir por acá con, con otros laboratorios. Entonces, por acá viene el tema de sintaxis. Este es digamos, un tema eh, que de pronto muestra cómo, cómo se comporta una variable definida a nivel global y a nivel, digamos, interno de un método, ¿cierto? Entonces, vamos a ejecutar este ejemplo que se entiende un poco mejor ejecutándolo y vamos a ver que hay una variable presupuesto igual a 100 que está definida a nivel del script, a nivel global. Dice, presupuesto por fuera es igual a 100, ¿cierto? Que es este primer print. Después de primer asignación igual a 100, viene un llamado de la función sumando. Sumando tiene un argumento que dice cuánto le sumo. Por defecto está asignado con el valor de 5. Vemos que presupuesto pareciera que se estuviera sobreescribiendo con 0, o sea, ya no es 100 sino que es 0.
pero realmente este presupuesto solamente está dentro del ámbito de esta función. O sea, eh, de esta manera no estamos alterando la variable que está como global. Básicamente este presupuesto va a ser 0 más 5 acá en este acumulador, ¿cierto? Y esa variable pues desaparece cuando la función termine de ejecutarse, o sea, solo va a estar viva a nivel de función. Entonces vemos que por acá el presupuesto dentro de la función es 5. Miren que no se alteró. Y por fuera de la función sigue siendo 100. Miren que antes era un 5, pero si yo vuelvo a imprimir presupuesto, por acá abajo sigue siendo 100. Listo. Es un tema ahí de variables globales y variables internas. Por acá con este segundo ejemplo, pues se entiende un poco, un poco más claro. Básicamente acá eh, se tiene de nuevo pues la variable presupuesto igual a 100, ¿cierto? En sumando pues lo mismo, un argumento igual a 5. Listo, pero vemos que acá ya estamos utilizando una palabra reservada que es global. Listo. Entonces, esa variable global se usa para referenciar las variables que están definidas a nivel externo de la función, ¿cierto? En este caso, presupuesto, cuando le decimos global presupuesto, estamos diciendo que no, digamos que no define una variable a nivel interno de la función, sino que haga uso de las variables globales que se llaman presupuesto. En este caso, pues es esta. En este caso, pues presupuesto va a ser lo que ya tiene presupuesto que es 100, ¿cierto? Eso significa más igual, más este 5. Es lo mismo que tener presupuesto va a ser igual a presupuesto que es 100, ¿cierto? 100, eso sería 100 más 5. Entonces quedarían 105, ¿cierto? Listo. Vamos a ejecutarlo y van a ver que después de invocar la suma, esa variable de presupuesto que después de sumarla se volvió en 105, si la volvemos a imprimir va a seguir siendo 105. Listo. Entonces miren, por fuera de la función 100. Dentro de la función 110. Bueno, 110. 110, miremos por qué 110. Ah, ok. Aquí se me quedó la suma dos veces. Entonces me sumó dos veces 5, ¿cierto? Entonces aquí pues realmente eh, pues no importa, pero miren que por ejemplo acá el valor se alteró a nivel interno de la función y la variable global pues ya conserva ese valor con el que fue alterado, que es 110, que fue el valor con el que se sumó dos veces 5 más 100, que era el valor inicial de la variable. Listo, ahí para que les quede claro ese concepto. Vamos por acá con sintaxis, ya, con ese tema de herencia sin sobreescritura de métodos, ¿sí? Entonces, por acá hay otros temas de herencia. Recuerden que la herencia la vimos ahora. Básicamente tenemos un script donde se define en la primera línea un, se importa la librería random, el módulo randint para generar números aleatorios de tipo entero, ¿cierto? Se define la clase animal, ¿cierto? Dentro de la clase animal está su respectivo constructor que recibe el contexto o el self, recibe un argumento, el nombre que está inicializado por defecto con el valor anónimo y
está inicializando el argumento o el atributo nombre de la clase nombre con ese atributo pues que se le está mandando por acá por medio del constructor. Listo. Se está definiendo un método que se llama informe con su argumento obligatorio self. Se está imprimiendo el nombre que se envió al momento de inicializar el constructor. Se está imprimiendo el tipo de dato de self que va a ser de tipo animal. Recuerden que el self hace, hace referencia al contexto en el que yo estoy trabajando, que en este caso es la clase animal, ¿sí? Y por acá hay un método de hable, ¿cierto? Básicamente va a imprimir bla bla bla, ¿cierto? Eh, por el número de veces que nos dé este rango de 1 a 9. Este run int, recuerden que lo instanciamos acá arriba, y él básicamente lo que nos va a retornar es un valor aleatorio entre 1 y 9. Entonces él va a hablar n veces de acuerdo al resultado de ese rango aleatorio. Por acá estamos definiendo una clase gato que hereda de la clase animal, ¿cierto? Este pues no hace nada, también el perro no hace nada. Y tenemos un método principal que está llamándose desde acá. Recuerden que esta es la forma de cómo especificarle a Python que, que vamos a arrancar, que ese es nuestro punto de partida. Y por acá lo que estamos haciendo es básicamente, estamos instanciando un objeto animal y A1 y un objeto animal A2, que uno es el dormilón y el otro pues es un anónimo, ¿sí? Por acá estamos haciendo referencia al método informe. Entonces el método informe básicamente mi nombre es anónimo y el otro es mi nombre es dormilón. El tipo de dato de los dos va a ser animal, ¿sí? Cada uno de ellos, el anónimo y el dormilón, van a hablar. Entonces van a venir a este método y van a hablar el número de veces que nos diga este número aleatorio RI del 1 al 9. Listo. Por acá ya vamos a instanciar un nuevo objeto llamado gato, perdón, de tipo gato. Recuerden que hereda de la clase animal y se va a llamar Lorenzo, y un perro que se llama Firulais. Ambos van a informar su información personal, bueno, su información de animal y el método hablar. Listo. Vamos a ver qué resultado nos trae este laboratorio. Listo. Entonces, por acá mi nombre es anónimo. Soy un objeto de tipo animal, ¿sí? Mi nombre es dormilón y soy un objeto de tipo animal. Bla, 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 bla. O sea que este fue un aleatorio del 1 al 9 que dio ese número de bla, 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 ¿cierto? Mi nombre es Lorenzo. Soy un objeto de tipo gato. Bla. Solamente una vez. Y Firulais, que habló 4 veces y es un objeto de tipo perro. Listo. Un ejemplo sencillo para que se entienda cómo es que se implementa la herencia. Bueno, esto básicamente es similar. Por acá hay otro ejemplo sin sobrescritura de métodos, donde tenemos una factura, ¿sí? Estamos importando la librería random runInt de nuevo. Vamos a utilizar un aleatorio de enteros. Vamos acá a través del constructor a inicializar nuestro atributo valor de la factura. Vamos a calcular un atributo impuesto que va a ser el valor de la factura por el 0.05. Listo. De nuevo el método informe, que básicamente dice mi valor es de tanto, el impuesto es de tanto, y soy un objeto de tipo factura. Listo. Eh, Acá hay un método que básicamente retorna el impuesto de esta factura. Y por acá ya viene una clase nueva que se llama factura 2019, que hereda de la clase factura. Entonces, en la inicialización de su constructor, recibe su argumento obligatorio self,
el valor de la factura lo inicializa en cero. Básicamente lo que se está haciendo es que se está sobreescribiendo el constructor de la clase factura. El valor va a ser igual al valor y el impuesto ya no va a ser por 0.5 sino por 0.2. Listo. El informe eh, va a, digamos, a través de este método super, se está haciendo referencia a, a un objeto factura, ¿cierto? El objeto factura punto informe lo que está haciendo es imprimiendo esto de acá. Mi valor es, el impuesto es, soy un objeto tal. Entonces esa es la forma de reutilizar o de acceder, digamos, a los métodos de la clase padre que se está heredando a través de este objeto super. Listo. Por acá también se está definiendo un método de impuesto para la factura 2019. Recibe su argumento self obligatorio, ¿cierto? Se pone un separador con 54 caracteres y dice pague impuestos a tiempo, evite sanciones y cárcel. Listo. Y por último, retorna el impuesto. Eh, Aquí se está definiendo una función principal. Básicamente se instancia una factura 2019 sin valor en cero y una factura 2019 con valor 5000. Después informa la factura 1, se calcula el impuesto, se informa la factura 2 y se calcula el impuesto y se llama el método inicial que inicializa el script, que es el método principal. Vamos a ver qué resultado nos trae esta ejecución. Listo. Entonces por acá el valor de la primera factura es cero, el impuesto es cero y la clase es factura 2019. Le asignó este identificador en memoria 215 terminado en 44. Después imprime el método impuesto, paga impuestos a tiempo, evite sanción y cárcel. Eh, por acá la factura 2, el valor es de 5000, el impuesto es de 1000 y dice soy un objeto de tipo factura 2019 con un identificador diferente al de la factura 1. Listo. Eh, Esto es otro ejemplo pues de herencia. Y listo muchachos, ya con esto pues damos por cerrada la clasecita número 7 el día de hoy y espero pues que les haya gustado y que hayan aprendido algo.